Muy buenas tardes, bienvenido a esta salud de actos de la Real Sociedad Económica de Vinos del País en la celebración de la segunda conferencia de la Asociación Premio Profesionista del Año. A todos ustedes les mandamos el mensaje que en Cuaresma teníamos que haberles dicho tiempo de escucha para recrear la vida con la palabra de Jesús Nazareno. Ha pasado Cuaresma, ha pasado el verano y retomamos nuevamente nuestras conferencias. Se las transmitimos por vía telemática para que todos reciban ese mensaje que la asociación desde hace 39 años viene celebrando anualmente. Para todo ello, le voy a ceder la palabra al secretario general de esta asociación para que presente al conferenciante de esta tarde. Buenas tardes. Seguidamente voy a dar lectura a una semblanza de nuestro conferenciante, don Antonio José Palazón Cano. Nace en Blanca, Murcia, en el año 1979, de padres cristianos, donde fundamentalmente a través de su madre aprenderá a conocer al Señor. A la edad de 13 años se incorpora al Seminario Menor de San José de la diócesis de Cartagena, en la modalidad externa o en familia. Mientras concluía sus estudios medios, tanto en su localidad natal como en la vecina Barán, con 19 años ingresa en el Seminario Mayor de San Fulgencio de Murcia, donde realizará estudios de teología, siendo licenciado en estudios eclesiásticos o bachiller en teología. Durante este periodo de formación también cursó en paralelo estudios de filosofía en la Universidad de Murcia. Con 25 años, en el año 2004, fue ordenado sacerdote en su pueblo natal de Blanca, siendo su primer destino como vicario parroquial de San Lázaro, de Alhama de Murcia. Durante los 3 años que permaneció allí, fue también profesor de religión en Elías Valle de Leiva y coordinador de la pastoral juvenil de la zona pastoral de Lorca. Del 2007 al 2012 fue párroco de Nuestra Señora del Carmen de Águilas y profesor de religión durante el primer año en Elías Rey Carlos III de la localidad costera. De 2012 a 2016 fue párroco de Santa Florentina de Cartagena, cargo que simultánea con ser capellán del Hospital de Santa Lucía, 2012-2014, capellán de la residencia AMMA, de 2013 a 2016, y capellán y profesor de teología en Logán, en el campus de Cartagena, desde sus inicios en el año 2014 hasta la actualidad. El año 2016 fue trasladado a la parroquia de San Francisco Javier de San Javier, donde solo permaneció un año, siendo allí también profesor de religión de Elías Mar Menor en el año 2017. En la actualidad es párroco de Nuestra Señora de los Dolores de Cartagena desde 2017. Tarea de simultánea continuando en la UCAM como capellán, profesor y responsable voluntariado del campus de Cartagena. Desde 2017 a 2019 fue el responsable de la Pastoral de Salud de Cartagena. Desde 2017 es capellán del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de los Dolores. En 2018 fue nombrado como miembro del patronato de la Fundación Reverendo Matías Egea, que regenta el Centro San Pablo para el apoyo a los niños, y desde diciembre de 2019 es director del centro. Desde 2018 es capellán en la primaria del Colegio San Vicente Paúl de Cartagena y cura encargado de la ermita de la Guía. También en 2019 fue nombrado consiliario diocesano de la Adoración Nocturna Española. A nivel académico se encuentra terminando estudios de teología del matrimonio y la familia en el Instituto Pontificio Juan Pablo II en la sede de Murcia. Y sin más, cedo la palabra al reverendo don Antonio Palazón Cano, que disertará sobre la historicidad de Jesús. Muchas gracias por haberme invitado, lo primero, a poder participar con vosotros, y aunque, como se nos decía al principio, no estamos en la fecha propia, pero creo que no importa, porque para hablar de Jesucristo creo que siempre es buen momento, ¿no? Y sobre todo cuando lo que pretendemos desde esta asociación vuestra es, pues, básicamente enaltecer la Semana Santa, la de colocar en el centro también a Jesucristo desde la cultura, desde la fe y desde las distintas formas en las que cada uno de los ciudadanos de esta ciudad pueden acercarse a ella, ¿no? Y pues a mí me ha tocado hablar o acercarme a la figura de Jesús, y lo vamos a hacer de una manera muy particular, porque lo vamos a hacer tratando de descubrir
las bases históricas, ¿no? Una cosa importante que yo quiero, digamos, resaltar antes de comenzar a hablar de la historicidad de Jesús, es preguntarnos una cuestión, y es qué es lo específicamente de la fe cristiana, qué es lo específico de la fe cristiana. Porque descubrir eso específico de la fe cristiana va a ser lo crucial para que nosotros podamos acercarnos a preguntarnos por esta realidad de qué es lo que nosotros tenemos como fundamento esta noche, que es acercarnos a la historicidad de Jesús. Primero, cuando nosotros hablamos de la fe cristiana, lo específico no es creer en Dios. Algunos espero que no se me asuste nadie, pero no es creer en Dios, porque en Dios creen los musulmanes, en Dios creen los judíos, y en varios dioses creen otros, ¿no? Luego, no puede ser lo específicamente cristiano creer en Dios, sino que habrá una manera particular de esa fe en Dios. Cuando nosotros hablamos de la fe cristiana, lo específico es que el cristiano cree en una persona, que es Jesucristo. Y eso que cree de esa persona, que es Jesucristo, es lo fundamental de lo que nos lleva a nosotros aquí la tarea esta noche. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en Jesucristo, y creemos en Jesucristo de una manera específica, es decir, que Jesucristo es el Hijo único de Dios, y creemos que es persona, evidentemente tendremos que ver cuál es la raíz que previamente es la historicidad, para que no nos tomen por locos. Porque quizá alguien presuntuoso, quizá todavía en este tiempo, nos pueda hablar diciendo de que esto es una invención de los creyentes, que Jesucristo nunca existió. Y en el fondo eso es lo que nosotros tratamos de plantearnos esta noche. Y tratamos de plantearnos esta noche esto de la existencia de Jesucristo, y yo creo que simplemente voy a dar un aperitivo. Yo creo que quiero que me invitéis más veces, y entonces como quiero que me invitéis más veces, doy el aperitivo y ya otro día entraremos en el primer plato, en el segundo. Simplemente vamos a acercarnos a lo más específico, ¿no? Jesucristo es el Hijo de Dios, así nosotros lo confesamos en el credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Pero afirmamos también su historicidad, porque padeció bajo el poder de Poncio Pilato, es decir, se nos está encuadrando en un tiempo concreto, y lo que nosotros tenemos que averiguar es, ¿realmente Jesús primeramente es un personaje de la historia y podemos encuadrarlo realmente nosotros en ese periodo de lo que confesamos en el credo o no? ¿O lo hemos situado nosotros de una manera bonita para que armonice bien en el conjunto de la historia, como si fuera una pieza musical en el que le incorporamos este instrumento y parece que hasta suena mejor? ¿O realmente Jesucristo existió en ese momento, ¿no? Vamos a acercarnos a ver cómo se ha planteado esta cuestión. Esta cuestión es realmente novedosa en el tiempo, porque prácticamente hasta el siglo XVIII ni se plantea la cuestión de si Jesucristo hubo al menos posibilidad de que no existiera, sino que es a partir del siglo XVIII cuando nosotros nos vamos a encontrar con este cuestionamiento. ¿Por qué a partir del siglo XVIII? Sería la pregunta. Tendríamos que ver, esto nos daría para otra sesión, tendríamos que ver qué está pasando en el siglo XVIII. El siglo XVIII, ya sabemos nosotros, creo que es el tiempo donde predomina sobre todo el racionalismo. Es el siglo de las luces, de la Ilustración, en nuestra vecina Francia, ¿no? Va a ser el tiempo en el que, fruto de todo ese pensamiento, va a terminar desembocando en la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa ya sabemos las consecuencias que va a tener también de cara a la fe cristiana, a la religión, ¿no? Por tanto, con el racionalismo va a comenzar una manera, digamos, de ver la realidad como hasta el momento no se había conocido. De hecho, la cuestión, el planteamiento sobre el ser humano no se realiza prácticamente hasta el siglo XV, siglo XVI. No empieza a cuestionarse el ser humano como tal, quién es el ser humano, porque se entendía desde Dios. Y va a empezar con el Renacimiento una necesidad de separar a Dios del hombre. Todo esto va a llegar mucho más adelante, en pleno siglo XVIII, en el que el racionalismo nos va a decir,
que solamente es real aquello que es palpable, lo que entra en la razón. Como veréis, para nosotros hoy esta cuestión no nos resulta extraña. ¿Cuántos con los que nosotros nos relacionamos pueden decirnos precisamente eso? Es que yo solo creo en lo que puedo ver, en lo que puedo tocar. Parece como si la fe consistiera en una especie de laboratorio que puede ser medida, puede ser pesada. Si nosotros hacemos esta extrapolación a otros ámbitos que difícilmente tampoco podemos medir, probablemente nos daremos cuenta que no todo lo que forma parte de nuestra realidad forma parte de un laboratorio, sino que hay realidades que se escapan a esas cuestiones. El amor. ¿Pueden ustedes pesar el amor? ¿Medirlo? Esto las abuelas sí que es verdad que lo hacen, ¿eh? Le dicen al nieto, ¿cuánto me quieres? Y obligas al nieto, que apenas ha desarrollado su capacidad racional, a que tenga que darle una medida que no sabe y termina diciendo, mucho abuela, porque no es capaz de medir estas realidades. Bien, pues ese tipo de racionalismo es cuando empieza a ponerse en cuestión lo que hasta ahora ni se había planteado. Se daba por hecho que Jesús de Nazaret es un personaje que formaba parte de la historia. Y este tal Jesús de Nazaret era asumido por todos como el Hijo único de Dios. En la medida en que se cuestiona la fe, termina haciéndose esa disociación también. ¿Y si no fuera el Hijo de Dios? Las herejías que nosotros nos encontramos en el siglo III, IV de nuestra era, las herejías llamadas cristológicas, no dudan que sea el Hijo de Dios, sino que como no terminan de entender en las categorías humanas qué está sucediendo con la persona del Hijo, pues entonces aparecen esos errores en la configuración. Pero el siglo XVIII va a ir mucho más allá. Va a plantearse esta cuestión y va a poner en duda la existencia de Jesús como personaje de la historia. ¿Qué supondría esto? Esto supondría algo verdaderamente terrible para la fe cristiana. Porque si Jesús históricamente no existió, como diría San Pablo, si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Si Jesús no es un personaje real de la historia, ¿dónde está cimentada la fe cristiana? Y esa es la cuestión que empieza a ponerse en duda en pleno siglo XVIII. Dios, que ha intervenido en medio de los acontecimientos de la historia, no sería más que una invención de unos cuantos que ha tenido éxito y que se ha vendido incluso bien. Por eso, evidentemente, empieza a plantearse esta cuestión de si realmente Jesús existió o no. Y de hecho va a plantearse con las mismas categorías y las mismas realidades de las que vive la época. Si ya hemos dicho que nos encontramos en medio del racionalismo, de la Ilustración, es el tiempo de la modernidad, ¿no?, de las grandes utopías, pues esos mismos elementos que van a aparecer a nivel social o a nivel político, nos los vamos a encontrar para analizar también la figura de Jesús. Y vamos a entrar en esa misma realidad. No que todo lo que no es demostrable no es real, no existe, pues trataremos entonces por las mismas vías que promueve el racionalismo, la Ilustración y la modernidad, de acercarnos empíricamente a un tal Jesús de Nazaret, si hay posibilidad de ello, ¿no? De hecho, nos vamos a encontrar con algunos autores que van a partir de esa negación de la existencia. Fijaos, hay un tal Dupuy que estamos a finales del siglo XVIII, que este va a negar la existencia, pero fijaos que parece que es algo paranoico lo que este hombre afirma, pero no es tan paranoico cuando hemos visto ya la deriva de posterior, 2 siglos después, 3 siglos después prácticamente, ¿no? Este tal Dupuy va a decir que Jesús simplemente es un signo del zodiaco, como el horóscopo. Y cuidado, porque podemos tomárnoslo a risa, pero tiene menos risa de lo que parece. Hoy el pensamiento que impera, ya posmodernista, etcétera, etcétera, donde todo vale, etcétera, etcétera, tenemos un fenómeno que está como así escondido, de tal manera que no se vea mucho, porque si se le desenmascara, entonces, claro, ya no puede seguir a sus anchas,
que es lo que se denomina en inglés la New Age o en castellano la Nueva Era. Esa Nueva Era o New Age lo recorre todo: la cultura, la educación. Podríamos incluso decir que es como un tentáculo visible y que no le importa visibilizarse en algunos momentos de lo que sería la antigua masonería. A la masonería, la New Age, la deja en mantilla, ¿no? Y esta New Age habla de esa nueva era donde afirma, basándose en una tal Madame Blavatsky, que ha pasado la influencia de la era de Acuario en la que nos encontrábamos, curiosamente, con la que va a hacer coincidir este tal Dupuis, el que sería Jesucristo, perdón, la era de Piscis, y entraría la era de Acuario. De hecho, ¿cómo se identificaba a los cristianos en la antigüedad? No era con la cruz. Ponerse la cruz era como decir, si quieren me pueden matar. De tal manera que aparece la forma del pez que identifica a los cristianos, cuyo acróstico en griego, istis, con esas primeras palabras, iba a afirmar la fe en Jesucristo, Jesús Salvador, el Hijo de Dios, ¿no? Y claro, si esta es la era de Piscis, encarnada por un tal Jesucristo, Jesucristo no sería más que esa representación visible del signo del zodiaco. Y esta nueva era diría ahora, hemos acabado con esa era antigua, dominada bajo la influencia de Piscis, para entrar en una nueva era, donde ahora la influencia es Acuario. Y esta es, digamos, lo que está a la base de ese pensamiento que abarca todo: cultura, arte, música, educación, todo, ¿no? Bien, pero claro, esto, como cuando yo lo he dicho en un primer momento, de que Jesucristo venía identificado como en un signo del zodiaco, la gente se partía de risa y lo ridiculizaban, y el pobre tico este ya Dupuis, pues no le quedaba más remedio que esconderse, ¿no? O sea, nadie le hacía caso en su Francia natal, ¿no? Pero viene un tal, esto ya entramos en el siglo XIX, un tal Bruno Bauer, en el que va a escribir una obra, Cristo y los Césares, y este va a afirmar que simplemente Jesús es el producto del cristianismo. Es decir, como si fuera una especie de costelera. Voy a hacer un cóctel y en ese cóctel lo que meto son los ingredientes para lo que yo quiero sacar después, ¿no? ¿Y qué es el cóctel que hemos metido? Nada más que el título de la obra ya no lo identifica. Si es Cristo y los Césares, pues lo que hemos hecho ha sido meter, digamos, lo que era de la cultura romana. Es más, vamos a concretarlo ya en condiciones, es decir, la cultura de donde proviene Europa, grecorromana, con la influencia del estoicismo, donde además si le mezclamos la idea del mesianismo judío, nos sale un cóctel magnífico que se llama Jesucristo. Pero no es más que un cóctel que yo he hecho, donde he cogido dos paradigmas que están en la cultura grecorromana y que están en la cultura judía, y me sale esta figura. Y este tal Bauer en esa obra nos va a afirmar eso. Como veis, todo esto se está decantando porque realmente Jesucristo no existió, ¿no? Pero estamos ya en el siglo XIX, y el siglo XIX, que es un tiempo... Agradecer enormemente al reverendo don Antonio José Palazón Cano su conferencia de esta tarde. Él, que ha titulado La historicidad de Jesús, nos ha hecho una defensa magníficamente documentada sobre la existencia de Jesús Nazaret. Algo que para los cristianos no hay duda, pero no muchas veces los cristianos, cuando se dice de evangelizar, hay que salir a la calle y dar argumentos suficientes para decir que Jesús existió y que el Evangelio es tan vivo como hace más de 2000 años. Lo más importante que nos ha hablado nuestro conferenciante de esta tarde, creo que ha sido ese repaso histórico desde el siglo XVIII a la época romana. Cómo ha jugado con toda la historia para hacernos llegar a ese punto tan importante que es que Jesús existió, que los evangelios están vivos y que la alegría del evangelio nos debe transmitir a todos el amor, la armonía, la paz, la convivencia y la solidaridad, que en estos momentos tanta falta.
terminar este acto agradeciendo una vez más a nuestro conferenciante que nos acompañe, que haya tenido la gentileza de estar esta tarde aquí con nosotros y de alguna manera contribuir a la cultura popular de lo que nos da las cofradías de Semana Santa, lo que nos da la Semana Santa. Nosotros desde una asociación totalmente independiente, 40 años al servicio de nuestras cofradías y queremos seguir siendo eso. Por estas circunstancias del COVID, pues hemos tenido que hacer las conferencias, evidentemente, a través de los sistemas que nos permiten los medios de comunicación y el Internet. Seguiremos evangelizando, seguiremos trabajando desde la Asociación por 30 años para que cada año podamos la voz de nuestros evangelios a través de nuestros diversos conferenciantes vea la luz. Nada más, muchísimas gracias a los que nos oyen, a los que nos van a oír y desearles a todos una buena velada.